La mente es la que lidera tu vida. La primera ley es la ley del mentalismo. Es la que está sosteniendo voluntariamente este holograma, porque tú estás aquí a voluntad. Tú, tus hijos, o sea, todos los personajes que tú te has pedido y experiencias, aunque no sean muy buenas, las hemos pedido para poder transmutarlas y para salirnos del sufrimiento. Venimos a recordar que somos un potencial. Ahí es donde yo comunico el tema de los códigos de luz, porque somos auténticos códigos de luz. Cuando tú sabes cómo los tienes que activar en tu día a día, ahí es cuando vas recuperándote y te vas recordando. Es que te miras al espejo y dices, wow, pues no soy la persona que yo creo, soy algo mucho más grande. Y todos lo somos, ¿no? Tú eres luz. Y tú, según cómo estés tú de pensamiento, estás generando una frecuencia. Y esa frecuencia que estás generando, el universo te la va a traer con personas y con situaciones para que tú empieces a resolver. Es como que te pone a prueba, ¿no? La canalización es de todos, porque todos venimos, ¿no? Venimos del origen. Esa posibilidad que tenemos de poder precipitar esa información, es la información que está ahí, en el mundo espiritual, la podemos tener todos. ¿Qué hace que unos puedan y otros no? Bueno, pues ahí entra el juego. Todos los seres que han venido con ese propósito y han venido a despertar, porque es esto, ¿no? O sea, tenemos que ser cada vez más conscientes de que tenemos que despertar. Y esa posibilidad, por supuesto, que la tenemos todos. Pero nos enfrentamos mucho con la mente, con el ego. El ego es el personaje. Si tú eres capaz de poder salirte del personaje y estás observando, tengo que saber reconocer y ser consciente de que es la parte que me va a parar, que me va a hacer que tenga juicio, que me va a sostener a lo mejor en el miedo. ¿Cuántos miedos no nos dejan avanzar? Todo esto se trabaja y es trabajar el personaje, porque en el momento tú dices, ya está, ya sé quién soy, ya he reconocido, vamos hacia adelante. Cuando tú conectas con tu conciencia, sales del dolor, sales del sufrimiento. ¿Y sabes por qué? Porque aceptamos aquello que nos está ocurriendo, porque agradecemos aquello que tenemos. Esto se nos olvida. Tenemos que agradecer lo que tenemos, sea lo que sea, y las trabajamos desde el amor. Cuando estás trabajándolas desde el amor, es una energía muy potente que lo que te hace es que la transformas, la aceptas, la transformas y la sueltas. Entonces ahí tú estás entrando en tu luz, en lo que tú eres como esencia. Y ahí es cuando la magia existe. Muchas veces vivimos en carencia. ¿En qué? Pues te tienes que observar tus pensamientos. Cuando vas a pagar una cuenta, si tú vas por ahí y estás pensando esto es muy caro, no vas a progresar nunca. Porque el universo va a entender que estás en carencia, que es caro. Hay que crear y co-crear desde la frecuencia máxima, desde el agradecimiento, desde el amor. Y sobre todo decir, esto no es poner en un papelito todo se me va a cumplir y punto. No, tú tienes que aceptar lo que tienes. Porque si tú tienes en tu camino que vas a tener una casa enorme, vale. El tema es cómo lo vas a vivir. Pero claro, nos olvidamos de que para salir de la situación de la carencia tenemos que aceptar la carencia y amarla. Todo hay que amarlo en tu vida. Y es lo que tú has dicho, al final nuestra alma expresa en forma holográfica esta realidad para vivir unas experiencias. Y eso es un aprendizaje que tenemos que llevarnos. Y la gente, pues no, la mayoría, mucha gente no es consciente, cada vez hay más gente consciente, pero es bonito que la gente pueda entender en qué punto está y si lo está pasando mal, porque tal vez son ellos que lo han decidido. Pero también hay una falta de saber un poquito cómo funciona esto, ¿no? Cómo funciona el sistema y la vida, ¿no? La vida es un juego holográfico en el cual tú por libre albedrío has pedido tus experiencias. Aunque no sean buenas, no sean tan buenas, o sea, sean más malas, hasta esto estamos pidiendo. Pues al final estamos aquí para progresar y para subir de conciencia, ¿no? Al final no hay otra cosa. Es ese libre albedrío que tú tuviste cuando antes de encarnar viniste aquí a pedir, ¿no? A vivir esta experiencia de vida, es cómo las vas a vivir. Ahí es donde está el libre albedrío. Quiere decir, la frecuencia que yo estoy emitiendo en cada situación de mi vida. Porque somos emoción, ¿no? Somos mucho emociones. Entonces, hay una unión, la emoción hay una unión con la mente. Entonces, la mente es la que lidera tu vida. O sea, la primera ley es la ley del mentalismo, ¿eh? Las leyes, ¿no? De Hermes Trismegisto, ¿no? El Kybalion. Entonces, la primera ley es la que está sosteniendo, la que sostiene voluntariamente este holograma, porque tú estás aquí a voluntad. Tú, tus hijos, o sea, todos los personajes que tú te has pedido,
que nos pedimos y experiencias, aunque no sean muy buenas, ahí están. O sea, las hemos pedido para poder transmutarlas y para salirnos del sufrimiento. Porque queríamos experimentar y aprender eso. No, porque venimos a saber que estamos viviendo un juego holográfico. Vale. Y que por la ilusión de la forma, por la ilusión de todo lo que tú estás viendo, estás creando, lo estás co-creando por medio de la ilusión. En realidad, la clave no está aquí, la clave está en el mundo espiritual. Si tú eres capaz de poder aprender y poder entrenarte, que esto es lo que yo hago, ¿no?, con las personas, entrenarnos a entrar en este estado alterado de conciencia, donde tú estás conectando con tu máxima expresión por medio de tus guías espirituales, que son los que te ayudan a que puedas entrar y puedas conectar con tu origen, con tu fuente, ¿no? Entonces, lo que es arriba es abajo, ¿no? En el mundo espiritual está todo gestado ya, porque está todo pedido. Y no sabemos porque, claro, no tenemos un aprendizaje de conciencia. De pequeñitos no nos enseñan esto, ¿no? De que tenemos que vivir con conciencia y tenemos que vivir que sabemos que tenemos un espíritu, que el espíritu es el que elige el avatar. Tu avatar, tu cuerpo físico lo eliges tú. Pero después, en el juego, en el holograma, existen más cuerpos. Está el cuerpo mental, el cuerpo emocional, y después está el cuerpo crístico, ¿no? O sea, el cuerpo espiritual. Entonces, en la medida en la que nosotros, si venimos aquí con el velo, o sea, con el velo del olvido, porque no nos acordamos cuál es nuestro origen, no nos acordamos de dónde venimos, venimos a recordar, ¿no?, que somos un potencial. Ahí es donde yo siempre comunico el tema de los códigos de luz, porque somos auténticos códigos de luz. Entonces, estos códigos de luz, cuando tú sabes cómo los tienes que activar en tu día a día, como en una simple experiencia, una vivencia normal del día a día, cómo te tienes que activar, ahí es cuando vas recuperándote y te vas como recordando. Es que te miras al espejo y dices, wow, pues no soy la persona que yo creo, soy algo mucho más grande. Y todos lo somos, ¿no? Bueno, todos, casi todos, ¿no? Quiero decir, toda la humanidad hay de todo, hay de todo, pero sí que estamos las semillas estelares, los seres que venimos con ese potencial, ¿no? Con esas misiones y con esos propósitos, ¿no? Y al final es como tú en tu día a día, con tu trabajo, en tu familia, cómo te ordenas espiritualmente y cómo puedes ir conectándote tú. Tú te conectas con la fuente. O sea, cuando tú aprendes a canalizar y sabes por qué estás aquí y cómo o cuál es el camino que te hace que te puedas comunicar con lo que tú eres, en cualquier momento aquí, aunque estés en 3D, vas a poder conectarte. Porque vas a recordar, vas a poner conciencia en una situación determinada de tu vida, ¿no? Algo que no me está funcionando, o en el trabajo algo no está funcionando, algo se está atascando. Entonces tú entras en la emoción. ¿En qué emoción entras? Vamos a entrar en la emoción en la emoción, claro, de la parte negativa, o de la duda, o de la incertidumbre. Entonces, tenemos que saber cómo tenemos que movernos a esa otra parte positiva. Para esto tenemos que reconocer que ahora mismo es un ejemplo, estoy en el trabajo y esto no me está funcionando. Entonces tengo que crear esa acción espiritual. Y ahí hay unos ejercicios espirituales, o sea, en el momento tú cierras ojos y te empiezas a activar. ¿Cómo te activas? Siempre nos activamos con la energía del amor. Vale. Pero no el amor de enamoramiento, ni el amor que tenemos a un hijo, ni el amor que tenemos a una pareja o a la familia, no. Es el amor cósmico. Es el amor que viene de tu naturaleza, que viene de tu origen. Entonces, cuando tú te activas con esa energía, ahí es cuando es como que todo se disuelve. Como yo siempre digo, ¿no? Modificar realidad. Cuando modificamos realidad de un modo cuántico, porque somos cuánticos, tú eres luz. Y tú, según cómo estés tú de pensamiento, estás generando una frecuencia alrededor tuya. Y esa frecuencia que estás generando, el universo te la va a traer con personas y con situaciones para que tú empieces a resolver. Es como que te pone a prueba, ¿no?
Sí. El holograma te pone a prueba. ¿Por qué decimos holograma o decimos matriz? Porque la matriz porque es el sistema, ¿no? Cómo está todo organizado, y la matriz es el sueño. Es para que no nos enteremos por qué estamos aquí. Que si somos seres potentes de luz, pues no podemos vivir dormidos. Y es como vive casi todo el mundo, ¿no? Casi la humanidad, ¿no? Vive dormido, ¿no? A esta otra parte, ¿no? Cuando una persona, como tú, bueno, tengo que ir por ahí, yo creo que esto, claro, entra tu ego, ¿no? Y tu ego te dice, ¿será correcto o no será correcto que vayas por ahí? Hay una parte tuya de tu alma y de tu espíritu que te está pidiendo, ve por ahí, Kim. Ve por ahí porque hay como ese pálpito, ¿no? Eso es la intuición. Entonces ahí estás empezando a conectarte. Pero claro, como no sabemos cuál es la estructura o no sabemos las reglas de cómo tenemos que ir, pues la mente y el ego nos va a sostener en el olvido o en, esto no tiene que ir por ahí. Tienes que ir por este otro lado, tienes que empezar a hacer, ¿sabes?, otras cosas. Entonces te lleva otra vez a la matriz, ¿no? A lo que es el engaño de lo que estamos viviendo. En forma resumida y compactada, tenemos que ver cómo reaccionamos a lo que nos pasa en la vida. Así es. Y tenemos que intentar que todas esas circunstancias que nos pasan, pero desde el punto de la parte positiva o del amor. Claro, y eso... de la parte espiritual. Porque venimos a recordar. Cuando tú recuerdas y tú, en tu esquema mental, porque todo pasa por la mente. O sea, aquello que tú no entiendes, o sea, yo primero tengo que entender, ¿no? Tengo que entender para hacer algo. Entonces, hasta nuestra parte de conciencia espiritual tenemos que entenderla, ¿no? Entonces, saber que somos esos seres de luz que venimos a vivir experiencias para poder elevarnos en conciencia. ¿Dónde? Pues en los multiversos, que hay muchos, ¿no? En todo el universo, ¿no? Entonces, cuando haces conciencia, y hay formas, hay reglas para hacer estas conciencias, ¿no? Cuando haces conciencia y sabes activar el código de luz, que tú ya lo eres antes de aquí, de ser un humano, pues ahí es cuando empiezas a resolver. Porque la vida no tiene por qué ser... A ver, hay vidas que se piden, en las cuales, puesto que todo está pedido, pues evidentemente hay seres que tienen que pasar por vidas que son pues malas, ¿no? O tienen que pasar vidas que tienen que estar en una guerra, ¿no? O situaciones de hambre. Entonces, ¿esto cómo se ve desde la parte espiritual? O sea, son pedidos del alma que se han solicitado a voluntad, que aquí no recordamos para vivir esa experiencia. Claro, es nuestra alma, antes de encarnar, que decide vivir esas experiencias para llevar ese aprendizaje. Así es. Entonces, para tú elevarte de conciencia. Claro. Aquí, porque es el nivel, es un nivel, o sea, hay muchos niveles, ¿vale? Digamos, en el universo hay muchos niveles en los cuales nosotros podemos vivir. O sea, estamos en 3D, la cuarta es el astral, pero está la quinta D, está la 6D, ¿no? Entonces existen otros hologramas que son otras vidas que tú pides, ¿no? Independientemente de que todas las vidas estén como se están ocurriendo en el mismo instante. O sea, no es que hay una vida pasada y esa vida pasada me está trayendo a mí, o yo estoy viviendo una situación que estoy arreglando de otra vida. No, todas las vidas, desde la perspectiva, desde lo que a mí me comunican, ¿vale? Porque, bueno, tengo mi guía espiritual, que es es con el cual yo tuve el contacto, ¿no? Con él. Y bueno, después te comentaré un poquito, ¿no? Con 12 años la experiencia que tuve, ¿no? Entonces, cuando tú estás conectado, ¿vale? Y abres tus puntos de luz, es cuando la canalización se hace presente y empiezas a canalizar de un modo puro todo lo que te va viniendo. Y esto es un entrenamiento. Muchas personas se tienen que entrenar a que esto ocurra y otras personas se lo encuentran en el camino. ¿No? Muchas personas, he tenido una aparición, o he tenido una evidencia, o he tenido una situación determinada en la cual, ya me está viniendo una información, no sé de dónde viene. Esto le ocurre a muchas personas, ¿no? Sobre todo a las personas que yo atiendo, ¿no? Activar estos puntos de luz te permitiría canalizar entonces. Claro.
¿Y cualquier persona puede canalizar? Cualquier persona. Vale. Claro, o sea, la canalización es de todos, porque todos venimos, ¿no? Venimos del origen. Entonces, esa posibilidad que tenemos de poder precipitar esa información, que es la información que está ahí, ¿no? En el mundo espiritual, la podemos tener todos. ¿Qué hace que unos puedan y otros no? Bueno, pues ahí entra el juego. Quiere decir, las experiencias que tú te has pedido. Porque igual te has pedido experiencias para que tú estés en el velo del olvido y no lo recuerdes, ¿no? O hay personas que no habrán venido a esto. O hay otros seres que los ves igual que tú, pero no tienen propósito. No han venido a hacer nada, ¿no? Claro. Y hay otras personas que sí. Entonces, todas las semillas estelares, o sea, todos los seres que han venido con ese propósito y han venido a despertar, porque es esto, ¿no? O sea, tenemos que ser cada vez más conscientes de que tenemos que despertar. Y esa posibilidad, por supuesto, que la tenemos todos. Pero nos enfrentamos, hay personas que se enfrentan mucho con la mente, con el ego. El ego es el personaje. Kim es un personaje. Entonces, si tú eres capaz de poder salirte del personaje y estás observando, te estás observando tú, ¿no? Desde el personaje. Aquí es donde están estos entrenamientos, ¿no? O estos talleres que hago yo, donde tú eres capaz de poderte salir del personaje. El personaje es el ego, y el ego, digamos, que es la parte, no es negativa, porque el ego es importante. El ego también soy yo, es mi parte, ¿no? Pero tengo que saber reconocer y ser consciente de que es la parte que me va a parar, que me va a hacer que tenga juicio, ¿vale? Que me va a sostener a lo mejor en el miedo. ¿Cuántos miedos no nos dejan avanzar? Y esto tenemos que trabajar, los miedos. O cuántos traumas hemos tenido durante esta vida y nos hemos quedado fractalizados. Porque claro, nosotros estamos fractalizados. Nuestra conciencia es como que se fractaliza y un trocito de esa conciencia es la que viene aquí a esta experiencia. Entonces todo esto se trabaja. Y es trabajar el personaje. Porque en el momento tú dices, ya está, ya sé quién soy, ya he reconocido y ya sé que lo que me pasó cuando yo tenía 10 años ya está sanado, o sea, vamos hacia adelante. Es como ese despertar y ese salto cuántico de que yo sé que todo lo que he vivido es la cosecha y es aquello que yo he solicitado, yo solicité y yo pedí, y yo soy la persona que soy ahora gracias a todos esos eventos. Pero vistos desde el amor. Claro, visto desde el crecimiento, desde la conciencia. No me voy a quedar con el sufrimiento. El dolor es necesario aquí, en este plano físico. Duele, vale, perfecto. El dolor sí, el dolor lo tengo que aceptar, lo tengo que amar y soltar. Lo que no hemos venido al sufrimiento. Es decir, un dolor dilatado en el tiempo se convierte en sufrimiento. Y a esto no hemos venido a jugar esto, sino hemos venido a darnos cuenta quiénes somos, que todos podemos canalizar, por supuesto. Claro. Y podemos traer esta información. Información de tu vida, o sea, tú preguntar qué tengo que hacer en este momento, cuál es mi propósito, cómo resolver esta situación de mi vida. Cuando tú accedes a ese plano espiritual, pues es como un antes y un después, ¿no? La vida cobra otro sentido. Hay que tener mucho cuidado con las experiencias de vida terrenales que te has pedido, porque las experiencias de vida te van a densificar. ¿Y densificar qué quiere decir? Que es como que, wow, yo quiero elevarme, yo quiero estar en luz, ¿no? Yo quiero canalizar, Pero claro, hay muchos eventos en tu vida que a lo mejor te paran o te hacen, wow, tienes que ir por aquí, o no, ahora no puedes hacer esto, ahora tienes, ¿no? O hacer una formación, o hacer un taller, o hacer cualquier cosa que es bueno para ti a nivel de evolución, y a lo mejor pues la matriz o el sistema o lo que estás viviendo te hace que te densifiques. La densidad es esto, que estés más comunicado con el velo del olvido, más en el sistema. O sea, nos quieren meter dentro de este sistema y como que estemos entretenidos y no podamos evolucionar espiritualmente. Sin embargo, encuentro de que tenemos que tener un equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal, ¿no? Siempre. A mí siempre me han dicho, tiene que haber una unión, porque esto en el libro Mensajes de un Arcángel, que es un libro que está canalizado por Gabriel, es mi guía espiritual, y
Y ahí él siempre me lo decía, ¿no? Hay que unir mundo espiritual con mundo material. ¿Por qué? Porque no nos podemos salir del sistema, no nos podemos salir de la matriz, pero sí que podemos ser conscientes de por qué estamos viviendo aquí y yo podré elegir a voluntad, ahí sí que puedo yo elegir, ¿no? Por el libre albedrío, aunque todo lo que te vaya a suceder te va a suceder sí o sí. O sea, no nos podemos salir de ahí porque ese es el ciclo de la vida y porque el programa está hecho así. Somos como pequeños programas, ¿no? Entonces, tu programa lo tienes en tu vida y lo tienes aquí en tu mente. Y estos programas son estos miedos, estas cosas que vienes y ya naces y ya crees que tienes miedo a algo determinado, cosas que no puedes superar, ¿vale? Porque vienen instaurados programas también, ¿no? En nuestra mente. Entonces, ahí cuando tú te das cuenta, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? ¿De qué va esto? Pues tú puedes, o sea, no nos podemos salir porque hemos pedido esta vida, es como no te puedes salir de la vida, pero sí que puedes saber cómo tienes que vivir a nivel espiritual, conectando siempre con tus códigos de luz. Es decir, nosotros vivimos esta experiencia porque así lo hemos solicitado, entonces tenemos que ser conscientes, o sería ideal ponernos en el modo observador para decir, oh, me está ocurriendo esto porque así lo pedí yo, tendré mi momento de duelo, mi momento de dolor, sin que sea sostenido. Y eso es lo que hace que yo sea más consciente. Así es. Y tenga una vida mejor, tal vez. Sí, claro. Tengas una vida, o sea, la vida que tú hayas elegido, pero la estarás viviendo en conciencia. Es esto. Cuando tú conectas con tu conciencia, sales del dolor, sales del sufrimiento. ¿Y sabes por qué? Porque aceptamos aquello que nos está ocurriendo. Porque agradecemos aquello que tenemos. Esto se nos olvida diariamente. O sea, tenemos que agradecer lo que tenemos, sea lo que sea. Yo trabajo con las personas en situaciones que son malas, digamos, no me gusta decir esta palabra, pero o son negativas, y las trabajamos desde el amor. Cuando estás trabajándolas desde el amor, es una energía muy potente que lo que te hace es que la transformas, la aceptas, la transformas y la sueltas. Es decir, bueno, yo te amo, pero te dejo aquí. Entonces ahí tú estás entrando en tu luz, en lo que tú eres como esencia. Y ahí es cuando la magia existe. ¿Estamos hablando de duelos o de también puede ser cuando termina una relación amorosa? ¿Te refieres a esto? A todo, a todo. O sea, el duelo en la vida es todo. No solo porque un ser tenemos que despedirnos de él, porque tenía que solo vivir 10 años, o 50, o 40. ¿Sí? Esto hay que entender, o sea, la muerte no existe. Nosotros seguimos. A veces lo que se dice muerte, sabes que todas las palabras tienen un significado, tienen una connotación, o positiva o negativa. Entonces, muerte es, pues, negativa. Desde pequeñitos ya nos lo enseñan. También, pero porque la propia creencia hace que, wow, se ha muerto el abuelito, se ha muerto... Y entonces, si un niño está viviendo esto, ¿cómo lo está viviendo? Lo está viviendo con dolor. Entonces no sabemos que lo que estamos haciendo es que, o sea, mucho cuidado con las informaciones que le impregnamos a los niños. Los niños somos nosotros. Claro. Ya hemos crecido, pero tenemos una niña y un niño interior. Cuidado, quiere decir que si tú has vivido algo de niño que está ahí y está sin sanar, pues, y nadie te dice, vale, eso ya ha pasado, esto no existe, ¿no? Y no lo has podido sanar, y no lo has podido abrazar a esa sombra o a esa situación, pues tú eres adulto, pero ahí hay un niño que hay que recuperar o hay que sanar, porque venimos con eso, con esa connotación. Nosotros quisimos pasar esa experiencia, ese duelo, ese dolor. Sin embargo, ¿debemos de sanar entonces ese niño, esa circunstancia que habíamos pasado? Sí. O sea, hay veces que se queda ahí, se queda como perdida. ¿Por qué? Porque tú eres fractales, ¿no? Entonces, nosotros venimos, pero parte de un fractal tuyo, nosotros le decimos, yo le digo, las pérdidas del alma, puede ser que un fractal tuyo se haya quedado con 10 añitos. Porque hayas tenido una situación complicada, no la sanaste
Tú fuiste pasando años y esa situación se queda en un armario, cerradita. Pero en cualquier momento, cuando eres adulto, puede salir. Es como que los fractales que están perdidos, las situaciones que nos pasan, que son complicadas, no nos dejan que podamos tener la plenitud. Imagínate, ese trocito se ha ido, necesito ese trocito para seguir, ¿no? Entonces, es importante, claro que sí, que es importante de recuperar estos fractales, estas partes. Porque esto es lo que te hace que puedas entender más el juego, o sea, la vida, ¿no? La evolución y el progreso. Entonces ahí, cuando estás trabajando en esto, podemos entrar a la parte de la luz del ser, ¿no? Y ahí es cuando desde la mente entendemos que, vale, esto pasó, pero cuando lo has trabajado, lo puedes recordar sin dolor. Porque si hay algo que estás contando, o algo que estás diciendo, estás compartiendo, es que aún necesita tu ego decir. O sea, está sostenido por el ego. Hay muchos egos, pero uno es el ego del dolor, el ego de la queja, ¿no? Que lo necesitas, ¿no? No nos damos cuenta que cuando más estamos compartiendo estas partes negativas nuestras, estamos como haciéndolas grandes, ¿no? O cuando tenemos algo enfrente de nosotros, a nivel de trabajo, a nivel de familia, me molesta mucho esto, me está molestando una situación, un evento, una persona, algo que me está molestando, no somos conscientes que cuando tú activas el código de luz en ese momento, eso se va a disolver, va a desaparecer. Porque tú cuánticamente vas a estar generando una frecuencia. Y esa frecuencia es la que te va a determinar tu resultado. Pero claro, si tú estás viendo algo que te molesta y cada vez te molesta más o te cabreas, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos entrando en la otra polaridad. Claro, la vida es polaridad, ¿no? Entonces, el yin y el yang, ¿no? ¿En qué lugar estás? Entonces, ahí es donde tienes que activarte y tienes que tener la conciencia de decir, wow, vale, esto me está molestando, vale, pues voy a trabajarlo de otra manera. Vale, me molesta, vale, lo reconozco que me está molestando, lo acepto, lo amo y lo suelto. Y por visualizaciones, porque los ejercicios son, evidentemente, son ejercicios espirituales en estado alterado de conciencia, pero cuando más entrenado estás, o sea, esto no es para decir, tengo que estar tranquilo, no, cuanto más entrenado estás, lo vas a poder poner en práctica, en movimiento. Cuando estás en el trabajo, estás en la calle. Es decir, todo lo que nos pasa en la vida, en vez de quejarnos cuando nos pasa algo malo, tenemos que ver ese punto o ese lado positivo. Y así eso sería como activar nuestros códigos de luz en movimiento. Sí, es así. O sea, tenemos que ser conscientes de cuándo yo tengo que activarme. A ver, esto no es activar y desactivar, sino que es aprender a que tú ya te levantas ¿vale? Ya te levantas por la mañana y ya tienes que hacer tus quehaceres, pero tú ya te conectas. ¿Qué pasa cuando estamos conectados? O sea, la razón, ¿no? o la labor que los guías espirituales hacen en nuestra vida. El guía espiritual, porque esto te lo digo a colación del tema de la conexión, o sea, yo tengo que estar conectada, yo tengo que saber cuando yo me levanto, cuando yo empiezo el día, ¿vale? Bueno, a mí ya me dijeron, cuando tú te levantas y te despiertas es cuando estás dormida, y cuando te vas a dormir y duermes es cuando estás despierta. Fíjate. ¿Y sabes por qué? Porque en los sueños estamos viajando, y en los sueños no hay ego. Y ahí es cuando te das cuenta de cómo es la realidad espiritual, lo grande, lo inmensa que es, ¿no? Entonces, independientemente de cómo tú te vayas a dormir, es la forma también, por eso a veces hay sueños que son premonitorios y otros sueños que no tienen ningún sentido, que te llevan aquí y allá y te levantas como muy cansado, ¿no? Entonces, al final, cuando estamos activados, es cuando estamos reconociendo en cada momento. O sea, la conexión tiene que ser diaria, pero evidentemente, como hemos dicho antes, como las situaciones nos densifican, es como que, uy, me he olvidado, tengo que estar conectado. No, tú tienes que saber que en cualquier momento, o sea, los mantras también son importantes, los decretos, porque es como que el cerebro tiene que reconocer ese decreto, ¿no?
Yo soy luz, yo soy amor, yo soy átomo permanente que está manifestando en este espacio físico, si es trabajo, es casa, o es niños o lo que sea, estoy manifestando una frecuencia. Entonces yo elijo, todo esto son como esos decretos, yo estoy eligiendo esta situación. Gracias, ¿no?, al universo, quiero que me pongas todas y cada una de las sincronicidades que yo necesite, ¿no?, haciendo relación al libro, que yo me entere, ¿no? Esto es lo primero que digo yo, ¿no? Cuando me levanto, estar conectada y que todas las pistas que el universo me envíe, todas las sincronicidades, quiero enterarme. O sea, dímelo, me lo dices por números, o me lo dices por personas, o por una llamada, por un email, o por un libro, pero yo quiero darme cuenta de esa frecuencia. Si tú estás en una frecuencia muy negativa o tú estás dormido, pues te van a venir muchísimas pistas delante de ti y no las vas a ver, de lo que realmente eres. O sea, tú no eres un humano si lo eres aquí en este plano físico, claro, y a nivel ilusión, yo te estoy viendo así y tú también estás viendo todo el entorno de este modo. Pero en realidad eres algo, eres una frecuencia muy alta, una frecuencia que viene del origen, que viene de nuestra parte de la energía del amor. Por eso podemos activar el código de luz. Por eso podemos canalizar desde aquí. Porque simplemente tienes que conectar con lo que tú eres en el otro espacio, en tu casa. Cuando tú dejes esta situación de vida, pues te irás a tu origen. ¿Qué hacen los guías espirituales? En este camino, ahí está nuestro yo soy, o sea, la gente lo define de muchísimas maneras, el yo soy o el yo cuántico, o sea, se puede decir de muchos modos. En ese camino, pues bueno, hay muchas frecuencias y hay muchas dimensiones, y ahí están los guías, claro, está todo existe. Desde los gnomos hasta los ángeles, hasta los maestros, o sea, ellos están. Y eso es lo que hacen, es que en estos ejercicios que yo hago, que yo entreno a la gente, es esa confianza de decir, no estoy solo, porque siempre venimos con ese programa, con el programa de la soledad. Entonces hay gente que tiene miedo a entrar al mundo espiritual, que me va a pasar o que no, que alguien me va a venir y se me va a llevar, ¿no? Entonces, ¿dónde quieres estar? O sea, tu mente es el motor de todo. Tu vibración es lo que te define, lo que cómo vas a ir viviendo. Tus situaciones son aquellas que de un modo voluntario pediste antes de encarnar. Y tú lo dijiste. O sea, tú serás mi padre, tú serás mi hijo, tú serás esta persona que serás mi verdugo. ¿Vale? O sea, todo esto se elige, esto es lo que más nos cuesta entender. Claro, desde aquí, dice, wow, una persona que puede ser mi verdugo, que me hace cosas malas, o sea, voy a elegirlo yo. Se eligen. Pero, ¿y por qué se eligen? O sea, ¿con qué tenemos que conectar? Tenemos que conectar con el punto del amor. Cuando tú te sumas a la energía del amor, todo desaparece. Has soltado muchísima información que me resuena. Mucha, sí. Tengo varias preguntas. Has mencionado los mantras que pueden servir para elevar nuestra frecuencia o ser más consciente. Y una vez escuché que los mantras y las palabras son recipientes que llevan una intención dentro. Entonces tienes que ser consciente de qué mantra o de qué estás haciendo con esas palabras que estás diciendo. ¿Con qué intención Así es. vas a mencionar o decir esos mantras? Entonces, ser consciente de eso es lo que nos ayuda, digamos, a elevar nuestra conciencia, por ejemplo. Sí, a que tú puedas crear o puedas co-crear. O sea, si tú estás leyendo un decreto, pero lo estás leyendo sin vibración, sin frecuencia. O sea, no es tanto la palabra, sino la energía y la vibración que tiene la palabra. La intención. Entonces, ahí está, esa es la intención. Es la frecuencia, por eso que aquí nosotros somos frecuencia y somos vibración. Aquí todo está vibrando. Aunque lo tengamos, o sea, veamos que la mesa está parada, ¿vale? Es mi efecto óptico. Estamos preparados para verla, pero en realidad no es así. Yeah. Si nosotros nos vemos por una máquina Kirlian, te verás lleno de muchísimos colores, que es el aura. Entonces, lo importante cuando estás decretando es
con qué frecuencia, o sea, cuál es la intención, ¿vale? Si yo estoy en conexión con esa vibración, estoy en conexión con esa ilusión, esto va a vibrar en mí. Y cuando empieza a vibrar es cuando yo voy a poder crear o co-crear. Claro. Por ejemplo, si tú estás mal porque, vale, hoy me he levantado mal o porque he tenido esta noticia y no sé cómo, tengo que gestionarla, porque al final es todo gestión de energía, ¿vale? Y tú ahí cierras ojos, respiras y dices yo soy luz, yo soy amor, ahí estás, ¿vale? Estás en estos mantras, en estos decretos y tú te lo estás creyendo. Tienes que tener la creencia firme, esta es la fe. La creencia de que lo que tú estás, ¿vale? Estás decretando es así, eso va a ocurrir. Claro. Porque lo estás creando porque podemos hacerlo. Viene a ser esto un poco el secreto, la manifestación. Tenemos que ir con esa intención para poder, no puedo decir quiero tener salud, quiero tener dinero, si no voy con esa luz o esa predisposición a crear. Si yo estoy diciendo quiero dinero, pero voy con escasez, realmente no vamos a manifestar. Claro, porque el tema del dinero, que es lo que más preocupa a la gente con el tema de, ¿vale? Salud, dinero y amor. Pues con el tema del dinero es que muchas veces vivimos en carencia. Es un programa que tenemos de carencia. ¿En qué? Pues te tienes que observar tus pensamientos. Cuando vas a pagar una cuenta, o ¿vale? ¿Cómo? ¿Qué es el primer mensaje que te viene? Auditivo, ¿sabes? ¿Qué te está diciendo? Wow, esto es muy caro. Si tú vas por ahí y estás pensando esto es muy caro, no vas a progresar nunca. Porque el universo va a entender que estás en carencia, que es caro. O yo no puedo pagar esto, pues te da más de lo mismo. Más cosas que no puedas pagar. ¿No? Entonces hay que crear y co-crear desde la frecuencia máxima, desde el agradecimiento, desde el amor y sobre todo decir, a ver, esto no es poner en un papelito todo se me va a cumplir y punto. No, es que esto no funciona así, ¿vale? Hay muchas formas, ¿no? Tú tienes que aceptar lo que tienes, porque si tú tienes en tu camino que vas a tener una casa enorme o un coche, ¿vale? O vas a tener esta profesión que yo quiero que sea por este lado, ¿sabes? Si esto está en tu camino va a aparecer. El tema es cómo lo vas a vivir. Pero claro, nos olvidamos de que para salir de la situación de la carencia tenemos que aceptar la carencia y amarla. Todo hay que amarlo en tu vida. Porque la energía del amor, que es tu energía en tu origen, si tú te la traes aquí y la manifiestas, esto que está ocurriendo va a modificarse. Sí o sí se va a modificar. ¿Y sabes por qué? Porque aunque tengas que vivir la situación, no la vas a vivir con sufrimiento, sino con aceptación. No sé si me explico. Al final se tiene que vivir, la situación se va a vivir, pero se vive desde el amor y desde la aceptación, no desde el ego y desde la no aceptación, desde la locura. Entonces, por eso hay personas que están viviendo una situación y la viven, o un duelo, o cualquier cosa, y lo están viviendo mal porque están en el otro polo, están polarizadas en negativo. Perfectamente. Es decir, nos enseñas, de alguna manera, a parar y aprender a reaccionar de alguna manera. Claro, poner conciencia en ese momento. Exacto. En el que tú estás ahora mismo estás en shock, ¿no? Estás viviendo una situación y o sea, nos ayudamos, claro, te ayudo a que tú puedas salir de esa situación. Pero para eso tienes que conectar con la fuente que tú eres, con tu propia creación. Claro. Y ahí es donde entra esa activación del código de luz. Porque somos códigos. O sea, somos programas y todos los códigos los tenemos. O sea, el código potente, el que todo lo sana, es el del corazón. Claro, ahí es donde está instalado, ¿no? Todo nuestro potencial. Y ahí es donde nos damos cuenta, pero claro, yo te lo estoy contando, ¿no? Pero cuando te pasa, de verdad, y dices, wow, ¿cómo he podido cambiar esto, no?
Ya. Esto después me lo cuentan, ¿no? Me lo cuentan las personas, ¿no? Esto era casi imposible que esto ocurriera, pero es que la palabra que decimos imposible es una palabra también de la Matrix, ¿no? Que dice, no hay nada imposible si todo lo haces desde la frecuencia adecuada. El tema es en qué frecuencia estás, ¿no? ¿Dónde estás posicionado a nivel frecuencial, a nivel espiritual? Claro, la palabra espiritual, como parece espiritual, pues bueno, lo decimos de otro modo. Desde dónde estás a nivel cuántico, a nivel frecuencial, cómo piensas, cuáles son tus pensamientos. Y sobre todo, cómo reconoces tu vida, reconocer todo lo que tienes, que no es malo ni es bueno, es lo que tú pediste. ¿Por qué? ¿Para qué? Para tu evolución, para evolucionar. Es el aprendizaje que tenemos que llevar y la palabra que se me ocurre que me viene es gracias por todo lo que nos pasa. Así es. Gracias, tenemos que agradecer. Porque cuando tú estás agradeciendo algo que no te gusta, hay como una magia, te lo puedo garantizar. Tú empiezas a entrar hacia adentro, o sea, no hay nada afuera aquí. Todo está dentro de ti. Todo lo que estás observando afuera es lo que tú estás creando. Es lo que tú quieres que ocurra. Entonces, de algún modo, muchas veces inconscientemente lo estamos haciendo. Imagínate si le pones conciencia a tu creación, ¿no? Pero no desde yo quiero ser rico, no estamos hablando de esto, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor el que sea muy rico, el que tenga muchos bienes, el que, ¿sabes? El que tenga mucho, igual ese ser no está en la conciencia y no va a progresar. Ya. Y tal vez una persona ha escogido ser un mendigo. Así es, así es. Y debe aprender a dar gracias por lo que le está pasando. Sí. Y dar gracias por esto, está claro. Yo, mira, te cuento una experiencia que yo tuve cuando yo trabajaba, bueno, estuve 25 años trabajando en una entidad bancaria y estando allí en la última etapa ya de allí, del banco, vino un chico, un mendigo. Y era un mendigo, claro, estaba viviendo en la calle. Allí, claro, a mí siempre me han estado dando, me dan señales y me hablan constantemente. Cuando estás conectada, ¿no? Lo vas viendo. Y ahí, este chico quería sacar dinero, no podía sacar dinero porque no había en el fondo y demás. Bueno, este chico resultó ser porque después pude conectar con su familia, imagínate. O sea, yo hice cosas que no se podían hacer o que la gente me dice, pues bueno, si no hay dinero en tu tarjeta, pues adiós, ¿no? Este chico estaba tan metido en esa frecuencia, en esa vida que había elegido, pero bueno, venía de una familia de Mallorca, una familia pudiente, o sea, con mucho dinero, su cuñado pudo enviar dinero, o sea, ahí yo, pues bueno, intervine mucho, ¿no? A nivel de banco y demás, pues para poderle dar ese dinero. Ahí me di cuenta de que las personas elegimos, y él me lo decía, porque yo después hablé con él y me decía, no, es que esto es lo que yo quiero vivir. Y entonces tenías a un ser que tú lo veías como un mendigo, pero podría haber elegido otra opción, porque venía de una familia de dinero. Entonces, al final, las vidas, por eso, nosotros a veces vemos a alguien que está pidiendo en la calle o vemos a algún mendigo y ¿qué hacemos? Se nos aprieta el corazón o queremos ayudar o nos entra la pena. Entonces, eso es un programa también que tenemos. Es un programa de tener lástima, ¿no? De ayudar a las personas, ¿no? Yo siempre en el banco ayudaba, pero siempre les decía, bueno, ¿cómo puedes salir de esta situación? ¿Qué otra forma hay para salir de esta situación? Porque hoy estoy yo para ayudarte, pero quizás mañana no esté, ¿no? Porque las personitas siempre me buscaban, ¿no? Porque yo les ayudaba en lo que podía, evidentemente, si no podía, evidentemente no. Pero esto está traspolado en tu vida, en todo. O sea, estás eligiendo. Entonces, el tener pena o tener lástima, evidentemente, si alguien te toca la puerta, hay que ayudar, ¿eh?
Yo siempre digo, si me tocan la puerta, pero no estar en esa frecuencia de carencia. Claro. Claro. Si tú también estás en la frecuencia de ayudar, de que ayudar, ¿por qué? Porque hay pobreza, porque hay sufrimiento, porque ahí todo esto se te muestra ante ti. ¿En qué? En ayudar a gente o en ONGs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sí, eso hay que hacerlo. Entonces es una frecuencia que tú tienes y entonces tú, el holograma te lo muestra. Porque aquí, en la Tierra, en la matriz, está todo. Aquí, todo. Lo bueno, lo malo, lo rico, lo pobre, o sea, todo. Y todo tipo de situaciones, y todo tipo de roles de personas. Y hay personas que vienen y te molestan en tu vida. Y a lo mejor esas personas están ahí porque tú contrataste que te tenían que molestar. Para tu bien. Claro. Para una muestra de amor. No una muestra de karma ni de venganza. No. Son muestras. Todos son muestras de amor. Porque es lo que somos. Somos luz y somos amor. Y esto es lo que tenemos que entender, de que si yo estoy en una posición, estos días de que dices, no, wow, todo me sale bien, wow, este día, no pasa, o un día que, me he levantado, madre mía, me cae la taza del café, ahora no sé qué, ahora este email no, ¿sabes? Que estás como atascado. Esta es la frecuencia que te está mostrando. Entonces ahí, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pararte, observar, cerrar ojos, respirar. Vale, me voy a conectar con lo que yo soy. No con el personaje. Yo quiero cambiar. Y esto hay que pedirlo, pero hay que pedirlo desde el ser, desde el amor. Yo quiero que esto cambie. O yo necesito esto. O necesito esto otro. Entonces, esto hay que pedirlo, pero pedirlo desde la frecuencia adecuada. ¿Tenemos guías? ¿Todos tenemos guías? Todos tenemos guías espirituales. ¿Y podemos pedir que nos ayuden a ir por este camino? Así es. O sea, ellos nos ayudan a que si tú entres en un estado alterado de conciencia y estás aprendiendo a canalizar, dependiendo de tu mente, ¿vale? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, de tu estado alterado, tu glándula pineal, todo esto se trabaja para que tú entres en ese estado meditativo y lo puedas, o sea, cómo vas a poder percibir a tu guía espiritual, ¿no? Que decir, hay personas, wow, yo lo estoy viendo en un sueño o estoy viendo luces con los ojos abiertos. Hay gente que ya tiene, ¿vale?, esas connotaciones espirituales y hay otras personas que no. ¿Cómo hacemos? Pues bueno, hay que trabajar siempre desde la parte del ego, saber dónde está la voz del alma, dónde está la voz del ego y qué te está influyendo, ¿no? Y según como tú seas más visual, auditivo o kinestésico, vas a recibir el mundo espiritual. O sea, cuando conectas, tienes que conectar con los guías espirituales, significa cómo tú vas a poderte conectar con ese mundo. El mundo espiritual que está en ti. Porque al final, si te das cuenta, es dos caras de una misma moneda, ¿no? Es como, aquí tenemos lo que es la luz, lo que es el miedo, ¿no? O la luz y la oscuridad, ¿no? Al final es esto, ¿no? Son estas dos polaridades. Entonces, reconociéndote tú como canal espiritual, como tú sientes, pues vamos a cómo puedes percibir a los guías espirituales. ¿Vale? Claro que sí. Puede ser que tenemos muchos o tengamos, o que tú te unas más a uno de ellos, ¿no? Y después, muchas veces también yo lo digo, ¿no? Todos estamos comunicando, estamos canalizando muchas veces sin saber que lo estamos haciendo. Yeah. Estas veces que nos puede venir algo, ¿no? Porque, claro, siempre estamos pensando, evidentemente. Tenemos 60.000 pensamientos al día y muchas veces viene como una información y tú es como que el chakra del corazón se te puede abrir un poco, sientes algo diferente y a veces sin sensaciones, ¿no? Que te vienen cosas, wow, tienes que ir por ahí. Y tienes esa sensación de decir, yo no sé por qué, pero yo sé que tengo que hacer esto, ¿no? Esa sensación, eso es una canalización. Sí. Pero son canalizaciones involuntarias, digamos, y si tú no lo tienes, no estás en esa conciencia, no estás atento, pues vale, es un pensamiento más, estoy inspirado. Sí. Claro. Pero bueno, al final lo que es una inspiración, wow, esto me ha salido, o cuando te pones a escribir, mucha gente se pone a escribir, también la canalización por escritura, a escribir, wow, me ha salido, no sé de dónde ha salido esto, pero aquí está.
O digo cosas que no sé por qué las digo. Esto también ocurre. ¿Por qué? Porque tú estás sacando la información de un lugar que tú aquí, en denso, en el plano físico, no lo tienes como asimilado, esa información. Por eso hay veces podemos canalizar y podemos traer información y no identificar y decir de dónde viene esto o por qué me dicen esto. Cuando esto lo hacemos a voluntad, porque estamos entrenados, porque sí que queremos aprender a hacer esto, pues vamos a ir. O sea, en el mundo espiritual vamos en movimiento, igual que aquí, en el plano físico estamos en movimiento, en el mundo espiritual también estamos en movimiento. O sea, no te vayas a meditar, ahí ya está, y, ¿sabes? Quieras alterar conciencia y ya está, y esperar que algo venga. ¿Vale? Y esto nunca lo aconsejo. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual está todo, ¿vale? Y es como que nos podemos abrir a nivel de chakras y ¿ahora qué? No, o sea, siempre hay una intención para entrar al mundo espiritual, hay una intención para decretar. Siempre tenemos una intención de algo. Y en nuestra vida, evidentemente, aquí estamos teniendo una intención llamada vida. He mencionado que podemos, y has dicho que sí, que podemos pedir ayuda a nuestros guías. Me comentaron una vez que tenemos que ir con cuidado porque si no somos claros podemos pedir ayuda no al ser de luz, sino al ser de oscuridad. ¿Es verdad eso? Puede ocurrir. A ver, el guía espiritual yo lo veo como es nuestra parte, ¿vale? Es como si fuéramos nosotros, pero en otro estado de conciencia. Vale. En una vibración mucho más alta. ¿Esto qué quiere decir? A colación de lo que tú has dicho. Que nosotros no podemos depositar nuestra fuerza espiritual o todos los consejos que puedan venir o todo lo que yo esté recogiendo a un guía espiritual. El importante no es el guía espiritual, lo importante eres tú. Porque tú ya lo eres. Tú ya eres un ser de luz que está viviendo aquí esta experiencia. Entonces, el guía espiritual es para que me ayude y yo, desde mi mente, pueda reconocer que no estoy solo y que me está ayudando en el camino. Al final, el guía espiritual es como que se une a ti. ¿Cómo puedo saber si estoy comunicando con alguien de luz o no? Por medio de los mensajes y por medio de tu vibración. Ya. Quiere decir, para aprender a canalizar correctamente, tenemos que ir a la pureza tuya, a tu luz. Claro. Y puede ser, claro, esto muchas personas, a mí no me ha ocurrido, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, cuidado con la luz o cuidado con... Vale, no es tanto cuidado con la luz o con el túnel de luz, porque si vas al túnel de luz, por ejemplo, cuando falleces, o si vas al mundo, tú tienes que ir al origen, tienes que pedir de ir a tu origen, de ir a tu casa. Porque dicen que se pueden disfrazar. Pero esto va a depender mucho de tu creencia. Va a depender de tu entrenamiento y de tu pureza. ¿Entiendes? Quiere decir que la mente es, para mí, es lo más importante para que yo pueda entrar por mi parte consciente y no por mi parte inconsciente. ¿Vale? O sea, hay una parte consciente en mi parte de mi hemisferio derecho que la mente me ayuda a poder entrar al mundo espiritual. Vale. Entonces... Y esto es lo que yo viví. Cuando yo me di cuenta de cómo mi mente estaba funcionando y de cómo yo tenía que conectar, porque yo con 12 años tuve una experiencia extracorpórea. Entonces, con 12 años yo dejé mi cuerpo, yo salí y ahí en ese desmayo prolongado, en el libro lo cuento, es como si tú ahora te desmayas, plas, y estás en otro lugar. Aparecí en otro lugar. Un lugar fantástico, con un amor impresionante. Y ahí en ese lugar aparecieron 2 niños que me cogieron de la mano. Y yo noté físicamente, y yo te lo estoy contando y lo estoy sintiendo. A mí me cogieron de la mano físicamente. Pero eso sí, se comunicaban telepáticamente. Estos seres, yo los miré así, eran mucho más bajitos. Yo tenía 12 años, también era bajita. Estos niños eran mucho más bajitos, 5 añitos o 6 añitos. Me cogieron la mano, no te preocupes, estás bien.
O sea, estás segura, te estamos protegiendo. Y tenían en sus espaldas, tenían 2 alas impresionantes. Eso lo viví yo real. Y ellos me llevaron a una luz inmensa. Una luz que yo no veía cara, era como, podía ser como un poco humanoide, pero era una luz tan grande y yo miraba así, hacia arriba, porque, bueno, esta luz siempre era el origen, era la propia manifestación de lo que somos. Pero yo me veía con mi traje, el traje que yo tenía, la bata que yo llevaba, toda llena de sangre, ¿vale? Porque me corté el dedo, entonces esto es lo que me provocó ese estado alterado. Y fue impresionante. O sea, yo no me acordaba de mis padres, no me acordaba de nada. Todo era amor. Porque desde el origen, desde nuestra casa, eso es lo que somos. Por eso venimos aquí y pedimos estas experiencias. Porque pedimos el movimiento. ¿Esa fue tu primera experiencia? Esa fue mi experiencia reconocida con 12 años, pero tuve varias, una con 3 añitos. Y la de 3 añitos la tengo total, que me perdí. Me perdí en la feria y ahí un señor, yo iba llorando, 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 claro, muchísima gente, a 3 añitos, fíjate. Y vino un señor y me cogió en brazos. Este señor era un señor de unos 3 metros. Yo me acuerdo, igual es que lo estoy viendo como ahora mismo. Yo veía las cabecitas de la gente. En la feria de Navidad, las cabecitas de la gente que había. Pero imagínate yo a qué altura estaba. Este señor, me acuerdo, era delgado, era alto, así como muy, muy chupado, o sea, muy, muy, muy delgado. Pero en el momento ese señor me cogió en brazos, yo callé. La niña dejó de llorar. Y solo me decía telepáticamente, tranquila, tranquila. Y este señor fue a mi madre, sabía dónde estaba mi madre, y me entregó. Mi madre llorando, tan emocionada, y cuando me entregó a mi madre, el señor, claro, mi madre cogió a la niña y cuando quiso hablar con el señor había desaparecido. No lo encontraron. Con 14 añitos también tuve otra situación también. Aparecieron situaciones en mi vida que, por eso siempre, ¿no? Siempre estamos protegidos, ¿no? Pero habían situaciones en mi vida siempre que venían en momentos delicados. Es como que me salvaba, ¿no? Y me ayudaban a... Como siempre he ido guiada, ¿no? Y ya con 12 años es cuando me dijeron, dice, tú tienes que volver, tienes que volver. Tienes mucho camino que hacer. Es impresionante. Sí. Esas vivencias. Sí. De hecho, en el libro que te había enseñado de Ramtha, habla mucho de estos seres de 3 metros, delgados, ¿Sí? que mucha gente, pues, bueno, mucha gente no, en este caso Ramtha percibe. Y es eso, un ser muy delgado de unos 3 metros, y tú lo podías sentir. Sí, era físico. Era físico. Sí. Claro, me cogió en brazos. Era físico. Aparte de este momento, cuando alguien llega a ti para transitar un duelo porque un ser querido ha fallecido, ¿conectas con ese ser? ¿Lo puedes llegar a ver o lo escuchas? Sí, lo puedo ver. Lo veo en la otra realidad. Lo puedo ver. Si no ha transitado, hay una diferencia, ¿vale? Si desencarnas, pero no transitas, no te vas a tu origen, te vas a quedar aquí, el ser que ha fallecido, ¿vale? Pero yo lo veo con una luz diferente, lo veo sin luz, ¿vale? Porque está pegado al ser, ¿vale? Está pegado al familiar, porque muchas veces, claro, hay que ver cómo está el familiar, cómo estamos nosotros. Los que nos quedamos aquí, si no tenemos conciencia, pues digamos, vamos a estar en una frecuencia. ¿Qué frecuencia vamos a estar? De la pena, del agobio, de no entender el por qué ha pasado esto. No estamos en la aceptación. Claro, estamos digamos, en la desesperanza.
Entonces ahí se ven como si no transitan, o sea, si no se han ido a su lugar de origen y no se han podido ir, pues se ven como más oscuritos. Es como que están, como estás tú. Si tú estás mal, ellos están mal y no pueden evolucionar. Entonces el ser, el espíritu se tiene que ir, tiene que seguir evolucionando. Entonces ahí yo los veo en la otra realidad. Cuando vienen a visitar, porque ya están en la luz, puede ser. Nosotros hay siempre que pedir permiso, porque hay veces que no pueden venir. Claro, hay que pedir siempre permiso por si tienes que hacer un contacto. Quiero decir, hay veces que no se pueden hacer los contactos. Es decir, no siempre es lo que tú quieres. Ya. Entonces somos nosotros, con nuestro dolor, que los mantenemos aquí. Y debemos aceptar para que ellos puedan transitar a la luz. Así es. Puedan transitar al origen. Se tienen que ir a su origen, a su casa. Porque decimos casa, ¿no? A ese lugar donde yo fui con 12 años. Hay que irse a ese sitio. Cada uno se irá a su sitio multidimensional. Claro. Claro. Todos no venimos del mismo sitio, pero todo va a tener que ver mucho con tu parte mental, con tu mente. O sea, a nosotros nos crean a imagen y semejanza de lo que es la creación. Es como que el origen es el que crea, ¿no? La creación, que es Dios. Por eso todos somos creación y todos somos esa chispa de Dios. Pero en esa creación, esa chispa de Dios, Dios no es bueno ni es malo. Eso lo vas a determinar tú. Si eres bueno o es malo, ¿no? Dios no te manda las situaciones. Tú las has pedido y las eliges. Entonces, la misión es recordar. Claro. Con todo lo que estamos hablando, es recordar quiénes somos aquí y por qué estamos aquí, en esta densidad, en este plano donde pasa de todo, donde hay sufrimiento, o sea, al final es esto. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos viviendo, estamos jugando este juego holográfico para que nosotros podamos evolucionar. ¿Te ha pasado alguna vez que por el hecho de que algún familiar tenga un duelo sostenido en el tiempo, ese sufrimiento, provoque que se quede ese familiar atrapado aquí, de alguna manera? Cuando fallezca. Sí. Claro. Porque es importantísimo la conciencia espiritual que tú tienes cuando estás viviendo. Porque estás aprendiendo, ¿no? Cómo tienes que vivir y cómo te tienes después que despegar. Claro. Porque esto no es, o sea, esto es algo que tú has elegido. Dicen que 80 años o 90 años pueden ser, en el otro lugar pueden ser 2 horas. Aquí. En espíritu, vale. Claro. 2 horas espirituales allí en tu lugar, aquí son 80 años de encarnación. O sea, cuanto más prisa nos demos en entender esto, estos 80 años que tú vas a vivir, o 90 o los que sean, los harás en conciencia. Y entonces podrás saber, esto que me está provocando este dolor es por esto, vale, lo transmuto, ¿sabes? Empiezas a tener reglas para no vivir en sufrimiento, sino vivir en abundancia y vivir en amor. Pero es esto, o sea, es esa energía. O sea, el amor también está también muy estigmatizado, ¿vale? Porque creemos pero el amor es algo mucho más de lo que nosotros creemos. El amor es cuántico también. El amor incondicional, ¿no? El tener este amor, o sea, amar a un hijo, eso es fácil, ¿no? No, es el amor a todo lo que te encuentras, hasta la persona que te molesta, o a este que ha venido porque me ha dicho esto, o a un tropiezo que tienes. Eso, ahí es donde hay que aplicar ese amor cósmico. Porque esto funciona así. Y cuando tú lo estás aplicando, nosotros no nos vemos, pero nosotros emitimos una frecuencia impresionante en esa situación. Que la podemos hacer in situ, o sea, cuando está ocurriendo, o lo podemos hacer a distancia.
Ahora tú yo vienes y te pones a discutir conmigo y me empiezas a decir cosas desagradables. Según cómo yo actúe, va a ocurrir esto. Ya. Y dice, si yo estoy en mi frecuencia, estoy conectada con mi código de luz, pues yo te voy a descolocar. Claro. Y voy a decirte, Kim, yo te amo. Todo está bien. Esto lo podemos ver de otro modo. Cuando tú, y no son las palabras, te lo puedo garantizar, es lo que yo estoy emitiendo aquí. O sea, el poder lo tenemos aquí dentro, que es donde está nuestro espíritu, donde está nuestra alma. Entonces, cuando yo estoy emitiendo esa frecuencia, la frecuencia es lo que llega a ti. Entonces hay una parte que tú también eres luz, aunque estés cabreado, y esa luz se conecta con lo que tú eres. Te estoy diciendo muchas cosas. No. O sea... Pero es así. Es perfecto. Es así como funciona. Sí. Es una manera de cómo reaccionar a la vida para no sufrir y estar más en sintonía con esa frecuencia más elevada. Claro. Me viene a la cabeza lo que has mencionado antes, del multiverso, de nuestras diferentes yos que están ocurriendo en el mismo tiempo, en la misma, llámalo diferentes líneas del tiempo, pero en este momento. Yo puedo ser más consciente, puedo tener una frecuencia más elevada y ese ser o ese otro yo que está ocurriendo en ese mismo tiempo es mi guía, es como un guía mío, simplemente. Entonces, el hecho de yo ser más consciente me está elevando más. ¿Es así? Claro, y te estás siendo consciente de todo lo que estás viviendo aquí. Entonces... Y puedes estar unido también, ¿no? Al final ahí tienes que, es como agradecer todo lo que está ocurriendo, porque cuando tú estás agradeciendo, ¿vale? Que en cada posición mía en la que yo esté en el universo, yo quiero, por ejemplo, traer aquí, a este aquí y ahora, porque es el aquí y ahora el que tiene el poder de todo. Ni antes ni después, dentro de media hora. Yeah. Si no es aquí que tú y yo estamos hablando, es donde se crea la sinergia. Entonces nosotros somos lo que estamos viviendo en cada momento. Y para vivir en cada momento, porque tus otros yos también están funcionando, pero tú estás generando una fuerza en lo que ahora estás recordando, y es esta vida la que estás recordando, y estás agradeciendo todas las demás vidas, que puedes estar haciendo algo contrario a lo mejor a lo que estás haciendo aquí, pero es como que no importa cuando tú estás conectado contigo. Yo cuando estoy conectado con mi frecuencia sé que eso es real, y eso es lo único que me está ocurriendo en ese momento. Por eso todas las situaciones que a mí me han estado pasando, las tengo ahí como clavadas. O sea, no, es como si me las hicieran vivir cada vez que las estoy recordando. Pero esto lo estoy haciendo yo, lo hago yo. Lo creo yo, porque el poder lo tienes tú. Y cada aquí y ahora es lo único que importa. Y si viviéramos estos instantes, a veces es complicado porque la mente te va a llevar, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, tengo que hacer, vale. Pues solo tienes que decir que todo lo que yo tenga que hacer hoy, o a los sitios donde yo tenga que ir, sean perfectos y acordes a lo que yo necesite experimentar. Y será así, te lo puedo garantizar. Y cada vez que te vayas despertando más, dirás, wow, esto, uy, todos los días paso por aquí y no me había fijado en esto, ¿no? Los elefantes blancos, ¿no? Que pasan por delante de nosotros y no los vemos. Yeah. Y si tú pones esa conciencia en ti, empezarás a ver que la vida te va enseñando cositas. O wow, digo esto, o siento esto otro, ¿no? Ese agradecimiento, eso es la magia, ¿no? ¿De dónde ha salido esto, no? O con mis hijos, ¿no? Con los niños, el saber observar, agradecer y observar a las personas que tienes al lado tuyo.
Es muy bonito ser consciente de esto que mencionas, de cómo reaccionamos a la vida para ser más plenos, vivir más en armonía. Y creo que en parte, bueno, es lo que tú estás haciendo, ayudar a despertar esa conciencia a todo lo que pasa por ti. Así es. Yo ayudo a las personas en esto, en mentorías o cuando hacemos los talleres, al final a que se entrenen en este sentido, a que sepamos por qué estamos aquí. Y una vez tú estás entendiendo desde la mente cómo va, ¿vale?, el juego holográfico, pues al final es esto, salir del sufrimiento, claro, y ser felices, claro. Hay que ser felices con lo que uno tiene, claro. Si tú no estás aceptando lo que tienes, pues empezamos mal. O sea, hay que empezar a aceptar lo que nos molesta, porque es la forma en la que vas a transmutar cuánticamente, por medio de esa energía cósmica que llamamos amor, vas a empezar a modificarlo todo. Y si tú eres vibración y tú estás en ese potencial, o sea, es como que todo lo que hay a tu alrededor va moviendo, o sea, siempre se va a mover. Si tú estás aquí, todo está moviéndose, siempre, todos los días, sin parar, de día y de noche. Todo mueve, todo se mueve. Pero tu frecuencia y tu perspectiva y tu resonancia es lo que va a hacer que tú veas unas cosas u otras. Por tanto, si tú estás con una persona discutiendo o con tu niño, vale, tu niño está siempre llorando, tu niño está cabreado, ¿cómo haré yo para tal? Tú tienes que cambiar para que él cambie. Claro. Claro, porque el niño está emitiendo una frecuencia. Si tú estás al lado y estás emitiendo la misma frecuencia porque entras dentro de esa frecuencia, la que sea, esto con cualquier persona, si tú estás entrando, evidentemente no podrás ayudar. Pero si tú empiezas a trabajarte, porque estás trabajándolo a él, porque estás viéndolo, ¿vale? Estás pidiéndole a su alma esa ayuda, ¿vale?, que él necesita, porque son pequeñitos o son personas que... Esto me ha pasado a mí con gente que está hospitalizada o que está en coma, ¿vale? Que no fallece porque está en coma, y cuando ya te dicen lo que quieren. Yo, una señora me hablaba por lágrimas. Yo le hablaba, sabía que me estaba entendiendo porque le corría una lágrima. Cuando se hizo lo que la señora nos dijo, falleció a la hora. Quiere decir que estamos reteniendo, o sea, vamos reteniendo energía sin parar, es todo, O sea, la energía es todo. Y si tú lo que haces es, vale, empiezas a trabajar con una situación o con ese niño que está llorando o que le dé cualquier cosa, entonces cierras ojos y esa luz que tenemos es la que tenemos que proyectar. Nos tenemos que ver, tenemos que imaginarnos cómo queremos que esté esa persona o que esté ese niño. Y lo estás modificando en tu plano mental y espiritual. Y eso al final va a llegar, porque se va a modificar. Pero porque tú tienes la fuerza y tú estás activando tu código de luz. Entonces, desde tu código de luz lo vas a poder modificar cuánticamente. Somos cuánticos, Kim. Podemos, o sea, esto es para todo. Entonces, eso es saber cómo tenemos que ir activándonos. Si tú estás activado, pues, wow, te vas a dar cuenta de, ahí hay que hacer algo, porque esto no puede seguir así, por ejemplo, ¿no? Acabas de mencionar de que te pudiste comunicar con esta mujer, por las lágrimas te diste cuenta de lo que quería y falleció al cabo de una hora. Entonces ella estaba retenida por sus familiares, porque no quería que se fuese, tal vez. Por sus familiares o a veces porque hay asuntos pendientes. Claro. Hay cosas que, wow, yo a lo mejor haría más cosas, ¿no? Cosas que se quedan sin hacer aquí en vida. Por eso hay que tener todo esto, o sea, hay que tener mucha conciencia de conforme tú vivas, a veces la forma en la que tú vives es la forma en la que vas a morir. Ya. Sin apegos, claro. Es decir, el desapego es importante en este momento, ¿no? O sea, durante toda nuestra vida es importante el desapego. Porque si estamos apegados a algo, pues esto a lo mejor pues nos va a hacer que tengamos más problemas o no fluyamos. Al final tenemos que fluir con la vida.
Y no tener apego a nada, ni al dinero, ni a que me va a faltar, ni al trabajo, ni, ¿sabes? Porque estamos en un sistema de que nacemos, crecemos, tenemos que estudiar, después tienes que tener hijos, después tienes que tener una casa. Si no tienes una casa, te falta la propiedad, ¿no? Ya. Y todo esto son creencias y son programas que tenemos instalados en nosotros. O sea, el que digamos que somos un programa no quiere decir que no somos luz y no somos amor, porque venimos de ahí. Pero estamos aquí para esto, para saber cómo tenemos que movernos en nuestro día a día, cómo tenemos que activarnos. Si nos activamos desde esa frecuencia, nuestra vida va a cambiar. Va a haber otro orden, vas a ver una estructura diferente. Qué bueno. Me encanta todo lo que has dicho, resuena totalmente con lo que pienso. Al final activar esa frecuencia del amor, del agradecimiento y entender lo que nos pasa, porque nos tiene que pasar. Así es. Y por último, quiero preguntarte por tu libro. Has sacado un libro. Explícanos un poquito cómo ha surgido ese libro. ¿Cuál es la intención de este libro? Sí, el libro, bueno, salió en el 2019, Mensajes de un Arcángel, y ahí, pues bueno, con mis canalizaciones, ¿no? Yo canalizo mucho por escritura, y ahí, pues bueno, Gabriel ya me dijo, tenemos que escribir este libro. Claro, está totalmente canalizado, y él utiliza mis experiencias de vida, al final, para decirle al mundo que el mundo espiritual existe y que hay que unir mundo espiritual con mundo material, que no puede ir desunido. Porque si no, esto no tiene sentido. Porque no somos frecuencias de luz que estamos viviendo estas experiencias desde la información que nos están viniendo. Entonces, él utiliza estas. No es una biografía ni mucho menos, sino que canalizado, ¿eh? Quiere decir, canalizar es que yo me pongo con el ordenador, con ojos cerrados y empiezo a canalizar, a escribir, ¿no? Aparte, como escribo en el teclado, ¿vale? Sin mirar, pues es fácil la canalización. Y en este libro pues se cuenta estas experiencias, ¿no? Después, cómo con el tema, o sea, cómo el despertar, cómo yo me di cuenta, como que siempre estamos acompañados, ¿no? Cómo yo resuelvo, ¿no? O me doy cuenta de esta mediunidad, que al final yo profesionalmente no es que estoy, ¿no? En una consulta haciendo la mediunidad, sino que, a ver, lo mío es como un conjunto de muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo, al final él me lo dice, ¿no? Tienes que activar, tienes que ayudar a las personas ya me dijeron, a que encuentren el camino y sepan el significado del por qué estáis aquí. Entonces, el libro es esto, es el despertar, pero cómo a mí me ocurrían cosas y después yo iba resolviendo y lo iba entendiendo desde esa parte y desde las canalizaciones. Porque yo ya estaba canalizando o ya estaba recibiendo información, porque yo me desmayaba mucho, me caía al suelo, o sea, cuando era más jovencita me pasaban todas estas cosas que mucha gente ha leído el libro y se ha sentido identificada, ¿no? Y es una forma de despertar también, ¿no? Y ahí me lo decían, o sea, tú tienes que, por medio de tus experiencias, contarle al mundo que todo esto existe y que sobre todo la parte material siempre va a estar unida con la parte espiritual. Y que la parte material son las vivencias que tú te has elegido y que tú las tienes ahí para como pasar, ¿no? Pasar de niveles, ¿no? Es poder superarlas, integrarlas, porque al final tenemos ahí el software, ¿no? Tenemos ahí todo nuestro módem ahí dentro de nosotros, que son todas nuestras experiencias. Pero simplemente venimos a saltarlas, venimos a evolucionarlas. El libro es un poquito esto, ¿no? Sobre todo es el mundo material y el mundo espiritual están unidos. No podemos vivir desunidos. Si vivimos desunidos es que estamos en el velo del olvido y no nos vamos a enterar de por qué estamos aquí. Este sería el resumen un poquito. Y lo importante que es para nosotros decir, bueno, si esto es así, o sea, hay que decir, ¿no? Yo cuando era pequeña, aquí tiene que haber algo más, ¿no? No puede ser todos venimos preparados para morir, ¿no? Esto lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que nacemos y que vamos a morir. Sí, sí. O sea, es un programa que venimos que
wow, con esto te va a ocurrir. Lo sabemos, pero no estamos preparados. Pero después, ¿cómo lo vivimos, no? Pero es porque no estamos preparados para enfrentar una muerte, pero porque antes no estábamos preparados para mirarnos hacia adentro. No sabemos trabajarnos hacia adentro. Uh-huh. Nos han enseñado a trabajar, o sea, el programa te dice que tienes que trabajar hacia afuera y no es así. Tienes que trabajarte desde dentro. Porque ahí es donde lo tienes todo. Uh-huh. Todos tus registros están ahí. Muy bueno. Pues me ha encantado. Gracias a ti por la oportunidad también. Por hoy lo dejamos aquí, pero se podría seguir hablando contigo horas, sí, porque... Sí, hay mucha información. Hay mucha información. Pero bueno, esto nada, hacemos estos encuentros cada vez que tú lo necesites. Uh-huh. O lo necesite el canal, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Isabel. Gracias a ti. Y nada, ponernos en marcha.